El sol de la tarde se filtraba a través de los altos edificios del distrito financiero, dibujando largas sombras sobre el pavimento. Para la mayoría de la gente que corría por esas aceras, el día era una carrera contra el reloj, una serie de reuniones, plazos y correos electrónicos. Pero para Ramón Crespo, el día se medía en el peso de las monedas en su bolsillo y en el número de sonrisas que podía arrancar a los transeúntes con sus creaciones. A sus 72 años, Ramón era un vendedor ambulante, un artesano de una época pasada. Su mercancía consistía en pequeños animales de madera tallados a mano, pájaros con alas delicadas, zorros astutos con colas tupidas y osos robustos con ojos amables. Cada uno era único, pulido por horas de trabajo y por el amor que sentía por su oficio. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Ese día había sido particularmente bueno. Un turista había comprado una docena de pájaros para llevarlos como recuerdo, y varias secretarias le habían comprado pequeños gatos para adornar sus escritorios. El dinero estaba guardado de forma segura en su vieja cartera de cuero, la misma que había usado durante 30 años. No era mucho para los estándares de la ciudad, pero para él lo era todo. Significaba la medicina para la artritis de su esposa, Elisa, la factura de la luz y, con un poco de suerte, un pequeño capricho para la cena. Significaba una noche sin preocupaciones. Mientras guardaba su pequeña mesa plegable y sus herramientas, sintió un empujón en la multitud. Fue un instante, un momento de desequilibrio en el flujo constante de gente. No le dio importancia. Acostumbrado al ajetreo de la hora punta, terminó de empacar su gastada mochila de lona, se la echó al hombro y comenzó el lento camino hacia la parada del autobús. Fue entonces cuando, por costumbre, se palpó el bolsillo trasero de su pantalón. Estaba vacío. El corazón de Ramón dio un vuelco violento. Se detuvo en seco, causando un pequeño remolino en el río de peatones. Volvió a palpar, esta vez con una desesperación creciente. El bolsillo estaba liso, vacío. La cartera, con cada centavo que había ganado, con el dinero para las medicinas de Elisa, había desaparecido. El pánico, frío y afilado, le recorrió las venas. Desanduvo sus pasos, con la mirada clavada en el suelo, buscando entre las miles de pisadas un pequeño trozo de cuero gastado. Volvió al lugar donde había estado su puesto, mirando debajo de los bancos, cerca de los botes de basura, con el corazón martilleándole en los oídos. La gente lo esquivaba, algunos con miradas de irritación, otros sin siquiera notarlo. Era invisible en su angustia. El empujón. Recordó el empujón. No había sido un accidente. Había sido la mano experta de un ladrón, un fantasma en la multitud que le había arrebatado su sustento en un abrir y cerrar de ojos. La energía lo abandonó de golpe. Se dejó caer en un banco de piedra, el mismo que usaba a veces para descansar. Apoyó la mochila en el suelo, hundió la cara entre sus manos arrugadas y el mundo se desvaneció. El ruido de la ciudad, las sirenas, las conversaciones, todo se convirtió en un zumbido lejano. Lo único que podía oír era el eco de la voz de Elisa, preguntándole si había tenido un buen día. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo iba a mirarla a los ojos? La vergüenza y la desesperación eran un peso insoportable sobre sus hombros encorvados. No era solo el dinero, era la sensación de fracaso, la vulnerabilidad de su vejez expuesta en medio de esa jungla de hormigón. Los minutos se convirtieron en casi una hora. El sol se hundió más, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Ramón no se movió. Era una estatua de la desolación. Catalina Rivas siempre iba con prisa. Su vida era una lista de tareas pendientes. Como una joven y ambiciosa ejecutiva de marketing, su mente siempre estaba 3 pasos por delante, planificando la siguiente campaña, la siguiente reunión. Esa tarde, mientras salía de su oficina, ya estaba pensando en la cena que tenía que preparar y el informe que debía terminar antes de la mañana. Pasó junto al banco donde estaba sentado Ramón. Al principio, no fue más que una figura periférica, pero algo la detuvo. No fue un sonido, ni un movimiento. Fue la quietud. Una quietud tan profunda y cargada de dolor que atravesó su burbuja de preocupaciones. Volvió sobre sus pasos y lo miró de verdad. Vio las manos callosas que cubrían su rostro, los hombros temblorosos, la mochila gastada a sus pies. En un mundo que corría, él estaba anclado por una pena invisible.
Contra todo su instinto de seguir adelante, de no involucrarse, se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. «Señor», dijo en voz baja, «¿se encuentra bien?» Ramón se sobresaltó, levantando la vista. Sus ojos, enrojecidos y húmedos, revelaron una vulnerabilidad que lo avergonzó. Negó con la cabeza, incapaz de hablar. «¿Ha perdido algo?», insistió Catalina con delicadeza. Él tragó saliva, luchando por encontrar la voz. «Todo», susurró finalmente. «Me han robado. Todo mi dinero». La historia salió a borbotones, torpe y dolorosa. Le habló de Elisa, de sus medicinas, de su pequeño negocio de tallado de madera. Catalina escuchó sin interrumpir. No sintió lástima, sino una punzada de profunda empatía y una oleada de ira hacia el ladrón anónimo. Vio en Ramón a su propio abuelo, un hombre orgulloso que nunca pedía nada. «Dale like, suscríbete y comparte». Cuando él terminó, el silencio volvió a caer entre ellos. Catalina podría haberle dado algo de dinero y seguir su camino. Era lo que la mayoría de la gente habría hecho, pero miró la mochila a sus pies. «¿Todavía le queda alguna de sus figuras?», preguntó. Ramón, confundido, asintió. Abrió la mochila y sacó una de las pocas piezas que no había vendido. Un colibrí exquisitamente tallado, con las alas suspendidas en pleno vuelo. Lo había guardado porque era su favorito. Se lo tendió. Catalina lo tomó en sus manos. Era ligero, pero se sentía sólido, real. La veta de la madera era hermosa, y los detalles eran increíbles. No era un juguete, era una pequeña obra de arte. Y en ese instante, la mente de Catalina, la estratega de marketing, se puso en marcha, fusionándose con la compasión que sentía en su corazón. «Ramón», dijo, usando su nombre por primera vez. «Esto es increíble. La gente necesita ver esto». Sacó su teléfono de última generación, un stark contraste con el objeto atemporal que sostenía en la otra mano. Le pidió a Ramón que sostuviera el colibrí en su palma callosa y tomó varias fotos, jugando con la luz del atardecer. Luego, le pidió que le contara más sobre su proceso, sobre el tipo de madera que usaba, sobre cómo aprendió el oficio de su padre. Mientras Ramón hablaba, ella escribía. Redactó una publicación para la página de la comunidad local en redes sociales, un grupo muy activo en el barrio. No se centró en la lástima del robo, sino en la belleza del arte y la dignidad del artesano. Esta tarde conocí a Ramón Crespo, un maestro artesano que comparte su increíble talento en la esquina de la calle Mayor. Cada pieza es tallada a mano con un amor y una habilidad que son difíciles de encontrar hoy en día. Hoy, alguien le robó las ganancias del día, pero no pueden robarle su don. Este es el último colibrí que le quedaba. Si quieren apoyar a un verdadero artista local y poseer algo verdaderamente especial, Ramón volverá a estar en su lugar habitual mañana por la tarde. No dejemos que historias como esta se pierdan en nuestra ciudad. Adjuntó las mejores fotos y la publicó. Luego se volvió hacia Ramón, que la había estado observando con una mezcla de confusión y asombro. «No sé si esto funcionará», admitió Catalina, «pero a veces la gente solo necesita que le recuerden que debe mirar a su alrededor». Abrió su propio bolso, sacó una cantidad generosa de dinero y se la puso en la mano. «Tome. Esto es para la medicina de la señora Crespo y para que pueda comprar más madera. No es un regalo, es un adelanto. Por este colibrí», dijo, sosteniendo la pequeña ave, «y por los 2 primeros zorros que me talle mañana». Los ojos de Ramón se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de una esperanza que creía perdida. Intentó negarse, pero ella insistió. «Nos vemos mañana, Ramón. Traiga todo lo que pueda tallar». Esa noche, la publicación de Catalina comenzó a moverse. La gente la compartió. Los comentarios se multiplicaron. «Yo le compré un oso la semana pasada. Es precioso. Qué historia tan terrible. Allí estaré mañana. Necesitamos apoyar a nuestros artesanos locales». La historia de Ramón, un hombre invisible, de repente se hizo visible para miles de personas. Al día siguiente, Ramón regresó a su esquina, el corazón dividido entre la esperanza y el miedo a la decepción. Elisa le había preparado el almuerzo con el dinero que Catalina le había dado, sus ojos llenos de una renovada fe en la bondad del mundo. Cuando llegó, se quedó atónito. Catalina ya estaba allí, sonriendo.
Y no estaba sola. Una pequeña multitud esperaba. Una mujer quería el colibrí. Un hombre de negocios encargó 20 figuras para regalos de empresa. Una bloguera de artesanía local quería entrevistarlo. Ramón estaba abrumado. Catalina se quedó a su lado, ayudándole a tomar nota de los pedidos en un cuaderno que había comprado para él, gestionando a la gente con su eficiencia habitual. Vendió cada pieza que había traído en menos de una hora y acumuló una lista de encargos que le llevaría semanas completar. Catalina no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas, le ayudó a crear una sencilla página web con una galería de sus creaciones. Le consiguió un puesto fijo en el prestigioso mercado de artesanía del fin de semana, donde su trabajo fue aclamado. Ramón ya no era un vendedor ambulante a merced de la suerte y de los ladrones. Era Ramón Crespo, el artesano de la madera, un hombre cuyo talento era finalmente reconocido y valorado. A veces, mientras trabajaba en su nuevo y pequeño taller en casa, sostenía el primer colibrí que le había vendido a Catalina, que ella le había devuelto como un amuleto de la suerte. Pensaba en cómo la oscuridad de un momento, la pérdida de todo, se había convertido en el comienzo de una nueva vida. Todo porque una extraña, en lugar de darle una moneda, había visto su valor y le había dado algo infinitamente más preciado: una oportunidad. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.